Yo quería hacer una pequeña, chiquitísima, cortita reflexión sobre lo que nos está pasando en la Argentina. Los dos candidatos, el que está mejor y el que está peor, o el que tiene más posibilidades que el otro, o el que le fue mejor en una que el otro, los dos hablan del hambre como tema central de sus campañas. Uno representa un gobierno que dejó el 30%. Y el otro representa un gobierno que dejó el 37%. Es decir, ninguno de los dos estuvo por debajo del 30% de pobreza en la Argentina. Y ahora se acuerdan de que en este país hay hambre. El momento de acordarse era cuando los gobiernos anteriores no lo pudieron bajar del 20%. Que ya es un disparate en la República Argentina, porque el 20% de pobres aquí en nuestro país representa casi a 10 millones de personas, que es un disparate. Ninguno de los dos, ni el que dicen que va a ganar, ni el que dicen que tiene ganas de ganar, o que podría ganar, o que está haciendo todo lo posible para ganar, ninguno de los dos se dio cuenta en todos estos años que acá en la Argentina había mínimamente un piso de 10 millones de personas con hambre. Y ahora lo único que plantean como eje de su campaña es el hambre. Que si son los creadores del hambre, o mínimamente tienen una cuota parte de responsabilidad en el hambre que hay acá. O no miran para atrás. O no son, o en el caso de Fernández, o su compañera de fórmula no estuvo 12 años en el gobierno arrancando con el 23%. O yo estoy mintiendo. O Macri tomó el gobierno con 30% y lo subió a 37%. O yo estoy mintiendo. ¿Hay o no hay responsabilidades de los dos en este problema que hoy nos asombra, nos morimos, nos clavamos los puñales, es lo único de que se habla en este país? En realidad estoy mintiendo, no es lo único de lo que se habla en este país. Me estoy equivocando. ¿Saben por dónde encuentran la solución al hambre? Única idea que también une a los dos candidatos. Impuestos. Ajuste. Impuestos. Ajuste. Vos le preguntás, ¿tiene alguna otra idea? Sí, otro impuesto y otro ajuste. Pero ¿alguna otra me puede dar? Sí, otro ajuste y otro impuesto. Es decir, yo no le quiero dar la razón a Luis Juez porque tendría muchas cosas para discutir, pero somos un país muy complicado. Diría que un país de hipócritas, con dirigentes hipócritas nacidos de nuestro propio caldo de cultivo que somos nosotros. La gravedad institucional, por un lado, es complicada. La gravedad social, por otro lado, es complicada. Y la realidad dirigencial es aún más complicada que las dos anteriores, porque no se hacen cargo de nada. Nadie gobernó en este país, nadie estuvo, nadie lo vio. Parece ser que tanto los dirigentes como los militantes llegaron de otro planeta, vinieron en un vuelo espacial y llegaron ayer a un país donde la pobreza llegó sola, llegó absolutamente sola hasta un 37%. Es muy probable que a fin de año sea aún más. 40, sí. Macri la ha aumentado a razón un promedio de 2 puntos por mes. Si ganara Macri, ¿qué indicaría que no sigue? ¿Qué es lo que indica que no va a seguir? Es muy posible que se sigan incorporando pobres. ¿Por qué? Porque la única idea de Macri son los impuestos. Entonces, más gente de la clase media, porque los impuestos siempre apuntan a la clase media. Lo único que va quedando para poder rascar. Y los impuestos de Alberto Fernández apuntan a la clase media también. Es decir, que van a seguir aumentando el caudal de pobres porque van a ir arrinconando gente para allí. ¿Qué es lo que proponen? Fíjense la contradicción. La contradicción de Alberto, porque Macri ni contradicciones tiene. A Alberto se le ocurre el plan del hambre en España. Es decir,
unos cuantos días después de haberse asumido como candidato, se le ocurre, hay que hacer un plan del hambre. ¿Cómo se le ocurre el plan del hambre? Lo invita un periodista argentino que está en España, Martín Caparrós, crítico del macrismo y crítico del kirchnerismo, para llevarle su libro que se llama El hambre. Ahí se dio cuenta cuando se lo plantó en su cara un opositor. Dijo el propio Fernández, ahí se me ocurrió que en realidad podíamos hacer algo para mitigar el hambre en la Argentina. Lo que hay que hacer, amigos, Alberto, Mauricio y toda la tropa que lo acompañan, es generar trabajo, que es la única forma de detener el hambre de manera genuina. Si no, esto es pan para hoy y volvemos con el hambre para mañana, como ha ocurrido aquí en la Argentina desde hace 40 años. Nunca se pudo bajar la pobreza del 20%. 20, 23, 24, 25, volvíamos 22, 23, 24, 23, 23, y ahí comenzamos a subir hasta llegar al 30, hasta que llegó Mauricio y la llevó al 38, un récord, o 37, y si lo proyectamos capaz que sea 40. Un récord que debería dar vergüenza, pero a todos, porque todos participaron. Esto es una escalerita que cada uno puso su cuota. Esto es una hipocresía. La campaña montada sobre el hambre es una hipocresía. Los autores del hambre ahora proponen eliminar el hambre. ¿Usted le creería a los muchachos que robaron? ¿Se acuerdan cuando robaron el banco con un túnel? No me acuerdo en qué barrio fue, que hicieron un túnel, que uno se fue a Uruguay, no me acuerdo qué banco era. El banco no, un banco. El Santander Río. El Banco Santander Río en Buenos Aires. Sí. Pero ¿usted se imagina a los muchachos del Santander Río, después de haberse afanado el banco, volviendo ahora a devolver la plata? Imposible, ¿verdad? Imposible. Es casi imposible que estos dos puedan solucionar el problema del hambre. Digo dos porque son los dos que están en carrera. Podría decir 4 o 5. ¿Por qué? Porque el hambre es el problema que emerge. El germen del hambre es mucho más complejo y necesita política. Necesita política en serio, necesita estadistas. No los veo. Además el hambre da voto, la verdad. Bueno, sí, obviamente.